principal antagonista, un terrorista de izquierda que quiere tumbar el muro de Berlín. Juego el Centro Democrático. Oh my God, what the Hablemos fuck. de eso. Sí, eso está súper importante. ¡Estúpida, mi idiota! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura de Iconografías. Mi nombre es Jesús y hoy está conmigo Esteban. Hola. Sebas. Oli. Y hoy vamos a hablar justamente de los videojuegos y las representaciones de las poblaciones diversas en estos. ¿Qué juegos les gustaba jugar cuando eran chiquitos? Pues la verdad yo no tuve muchas consolas y mis computadores eran muy malos para poner juegos. Entonces, ¿Tú tenías computadora estando pequeño? Sí, pero eran computadores reciclados. Era que alguien más había cambiado el computador y me lo heredaron a mí. La gente rica. Sí, Yo la vine a gente tener- millonaria. Sí, pues yo vine a tener computadora adolescente, o sea, la gente rica. Y cuando era muy pequeño jugué con el Atari. Soy más viejo que ustedes, lo sé. Sí. El Atari ese, la palanquita, Sí. el botoncito rojo, ese. Porque mi hermano se lo consiguió no sé con qué amigo de él. Y entonces jugaba con eso. Y muchos años después, Frente al el Play pelotón. 1. El Play 1, que ahí fue cuando me enamoré de Silent Hill y de Resident Evil. Esos fueron como... Y de ahí pues en adelante sí ya podía jugar en computador un poquito más decente y ya las consolas que podía ir comprando o obteniendo de segunda. Por herencia familiar. Por herencia de alguna otra persona. Bueno, yo sí tuve, el primer acercamiento que tuve a los videojuegos fue con el Super Nintendo. Entonces yo tenía el de Mario World, me encantaba, pues ese que es con Yoshi sacando lengua y comiéndose todo lo que encuentre. Yoshi comiéndose con la lengua todo lo que encuentre. Sí, ¿cierto? por eso, sí. No lo estás arreglando. También había uno que me gustaba mucho, que es de un personaje creo que de DC, que es Spawn, que es como un superhéroe que, pues un antihéroe, que es como el infierno. Bueno, ya no se lo vieron nunca la película, pasó de moda al parecer. La película era re mala. Sí, la película era re mala, pero el personaje me gustaba mucho y me gustaba mucho el juego de Spawn y así como que teníamos varios videojuegos. Entonces el primer acercamiento que tuve sí fue justamente con la Super Nintendo. De ahí en adelante creo que nosotros tuvimos casi todas las consolas, pues como en generaciones. ¿Jugaron Star Fox? Nunca jugué Star Fox, nunca. Pero nunca. acabas de decir que Sebas era de familia millonaria porque tenía computador y tú tuviste todas las consolas de Sí, Nintendo. O sea, ¿qué estás queriendo decir? Era más costoso un computador. Saca la declaración de renta ya. de familia. Pero era más costoso un computador en ese tiempo que una consola. Nintendo nunca es barato. Pero era más costoso un computador. Bueno, ya, el punto no es ese. Entonces teníamos todo. Entonces me acuerdo cuando llegó el 64, el Play. Tuviste todas las consolas. Que técnicamente no eran mías. Como yo vivía con mi primito, eran de mi primito. ¿Listo? Bueno, eran de los dos. Estaban en tu casa. Ya eran tuyas. Sí, bueno, no, mi experiencia con los videojuegos también es solamente con Play. Si ve quién es pobre aquí. Sí, inicialmente fue solo con el Play, ya en mi adolescencia mi hermano se consiguió un Xbox, por ahí fue cuando empecé como a ver los videojuegos de Xbox, pero inicialmente yo soy un chico Sony, porque jugué mucho God of War. Chico, Chico joven, Sony. tan joven. Pero un chico Sony. Chico. Me lo imaginé Ok. como en ropa interior allá modelando para el Xbox o algo así. No, Para el Play, el Xbox es de Play. Perdón, el Microsoft. Play. Fuera del estudio, ya. Jugaba God of War, me gustaba mucho jugarlo con mis compañeros de colegio, mucho Crash. Obviamente también tuvimos la Polystation, o sea, juegos piratas, Ah, así sí. como lo colombiano. Luego tuvimos la pistolita de matar patos, Ajá. que era con la pistola. Que se reía ese perro. Sí. Perro diabólico. Y también recuerdo que nos gustaba mucho ir a un Gino's Pizza aquí en Medellín, porque tenía toda un área de arcade. Entonces con mis papás, cuando nos decía que si queríamos salir a comer algo afuera, siempre le pedíamos ir a Gino's Pizza porque había un área de arcade. Entonces, O era sea, muy la chévere. prioridad era el juego antes que la Sí. comida. Oh, Lo desconozco. sí, yo también lo conozco. Pero sí, esos son como mis juegos iniciales. Ya luego en la universidad no tuve consolas por mucho tiempo, pues como que vi, los videojuegos son solamente para Tuviste niños. consoladores, pero no consolas. Pensaba que los videojuegos ya eran solo para niños, que ya había superado esa etapa, que ya era un adulto responsable. Oh my God. ¿Cuánto tiempo duraste así? Engañada. Por ahí como desde los 18 hasta hace 4 años que conseguí el Play 4. O sea, yo no viví el Play 3, el Play 2 más o menos, pero el Play 3 me lo salté. No viviste el Play 2, la mejor etapa de Sony. Te llamas un chico Sony. Ajá. Oh my God. Y bueno, ya me compré el Play 4. Ya también fue por influencia de mis amigos que yo veía, si hay videojuegos que están jugando los adultos y yo ya no soy el chico cool.
Y también Nintendo, nunca tuve acercamiento con Nintendo, no era el chico Nintendo como Jesús que tenía todas las consolas. Todas las consolas. Todas. Nunca Ay. tuve una consola de Nintendo hasta hace un año que me compré la Switch y también ahora soy súper fanático de todo lo de Nintendo. Así sea muy caro. Bueno, Sí, porque Ricardo. sí. Entonces, en todos esos videojuegos que nosotros hemos podido jugar a lo largo de la vida, ¿cierto? Que yo creo que aquí el único gamer, muy gamer es Sebas. También hemos encontrado... Gamer. Gamer, sí. Gay John. Hemos encontrado... pues, Así ponen algunas- en Grindr, ¿sí han visto? No. No, usted no usa en Grindr. Pero sí, soy gamer. Masculino por masculino. Nah. No patos. Sí, no patos. Entonces, hemos encontrado justamente representaciones también de las poblaciones LGBTI y eso es lo que queremos como hablar un poco justamente de esta relación que existe entre los videojuegos y las poblaciones LGBTI. Listo. ¡Dale play! Bueno, entonces para empezar como a desglosar esto, como que quisiéramos saber un poquito de cuál ha sido la historia de estas representaciones LGBTI en los videojuegos. Bueno, esta historia es más bien reciente. Como bien sabemos, los videojuegos son de los medios de los que hemos hablado, el más reciente, el que tiene una historia que se puede condensar más fácilmente. Y en los 80 las representaciones eran muy pocas y eran casi siempre estereotípicas. Además, pues por la época en la que estaban pasando y se estaban creando estas historias, casi siempre eran objeto de broma o pues el ridículo del juego, y eran siempre personajes secundarios con los que se interactuaba, pero pues nunca era el personaje con el que se jugaba, así fuera secundario. Como en todos lados. Como lo hemos nombrado en los episodios anteriores. O sea, Sí. siempre era El relleno. el relleno ahí de chistosito Ujú. o malvado. Sí, y bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy chistosos que nos encontramos investigando para este episodio. Pues de los iniciales encontramos en el 85 dos juegos franceses, uno que se llama El crimen del parqueadero y otro, otro que se llama El muro de Berlín va a explotar. El crimen de parquear, eso parece como nombre de película porno. Sí, Bueno. no, es que por eso me reí, es que suena muy divertido, la verdad. Sí, pues obviamente son nombres en francés que no voy a mencionar para no... Ah. La señor francés. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Ulala. Pero bueno, entonces el del crimen del parqueadero es un misterio de un asesinato, pues como todos estos juegos donde hay que descubrir quién es el culpable. Y donde siempre hay un gay. Es un asesinato ahí de por Y medio. obviamente el gay es el culpable, se llama Paco el personaje. Paco. ¿Ese nombre es francés? No sé, pero pues, No sé, debe ser latino. Bueno, Latino y gay además. Por eso. Y asesino, también aparte, era traficante de drogas. Ajá. Porque no teníamos suficiente para... Te faltaba que fuera el demonio. Sí, ya. pues. De ese mismo año, que creo que es de la misma empresa, sí, es de Foggy Software, está el de El muro de Berlín va a explotar, y donde el principal protagonista del videojuego es Carlos y es gay, se identifica como un terrorista de izquierda radical que quiere derrumbar el muro de Berlín. ¿What? Y la mayoría de la acción del juego pasa en bares gays y en baños públicos. Que Oh, ok. no va a derrumbar el muro de Berlín si se la pasa ya metido. Sí. O Claramente. bueno, a menos de que fuera una metáfora, pues quién sabe Sí, qué claro. muro va a derrumbar. Terrorista de izquierda. Que gay. quiere derrumbar el muro, por cierto. ¿Quién escribió eso? No sé. Pero bueno. Yo creo que fueron los estadounidenses, obviamente, pues. No, es francés. No, son es franceses. francés. Ah, bueno, también estaban luchando contra la idea de izquierda. Sí, entonces estos son como de los primeros que encontramos, pero el que pues como más conocido se tiene entre los historiadores de los videojuegos como la primera representación LGBT es un juego llamado Moon Mist, que también es de este mismo género de, pues que son como juegos interactivos, no eran juegos gráficos, sino que te presentaban una situación en forma de texto y tú ingresabas diferentes opciones y eso te va dando como Como el ICFES. algo así. Más entretenido. Sí, pero más divertido. Y aquí había un personaje que era Vivian, que se identifica como lesbiana. La historia de este juego es también descubrir el secreto de la... Emperatriz, es que era. No, ¿de qué más? La reina. Pero si era una duquesa o algo. Bueno, sí. Alguien de la realeza. Sí. Ya. Alguien de la realeza que se suicida y que era como la prometida de el personaje.
Y entonces uno como interrogando a los diferentes personajes se encuentra con esta Vivian, que es lesbiana, pues es muy sutil la implicación, pero... 9 años después Ajá. lanzaron como una secuela y justamente en esa secuela ya ahí sí la mencionan como lesbiana, ¿cierto? Ajá. Pues ahí sí ya es lesbiana con palabra. Pero lo bacano de esta representación, a diferencia de las dos que mencionaste ahorita, es que no se centran en el personaje malvado gay y también siento que sí escapa al estereotipo. Yo creo que por eso también los historiadores la reconocen tanto como la primera representación LGBTI en videojuegos. Sí, porque las primeras caen mucho entre ya lo que ya hemos hablado de esos clichés de si es gay tiene que ser el antagonista y tiene que morir al final. Sí. O el chistosito. Y ya. El chistosito. Y también pasaba algo justamente cuando empezaron a llegar los videojuegos de Oriente, y era que empezábamos a ver la transición entre la censura, además porque no es que estemos diciendo que en Oriente sean más inclusivos y acepten las poblaciones LGTBI, sino que sí tienen como una diferencia al manejar los géneros que nosotros tal vez no entendamos en nuestra cultura. Pero entonces los juegos que mandaban como Final Fight, que era de peleas, que era un arcade, habían dos personajes, Poison y Roxy, que originalmente eran mujeres. ¿Cierto? Esto no es una representación LGBTI, sino que es mirar cómo la censura convierte varias cosas en formas hasta divertidas. Poison y Roxy no eran mujeres, eran mujeres originalmente, y cuando lo traen a Occidente, a la población de Occidente le parecía que era horrible que hombres cascaran a mujeres, particular porque somos súper machistas. A mujeres cisgénero. A mujeres cisgénero, entonces lo que dijeron, no, entonces los personajes son solo dos hombres que les gusta vestirse de mujer. O sea, los convirtieron nomás para poderles cascar. Ajá, y Para que en Occidente. Estados Unidos pudieran cascarle a la mujer Pero si allá le cascan. pensando que era una mujer trans, era mucho más aceptable que pegarle a una mujer cis. Que pegarle a una mujer cis. Además, Oh porque lo my particular es que estos God. videojuegos siempre han traído esto. Mortal Kombat es un montón de... Uno mata a mujeres. Pues no está bien, no estoy diciendo que esté bien, sino que lo que estoy diciendo es que... Mátennos a todos por igual. Ahí Pero sí, está. pero sí este es- juego de Final entiendo. Fight también tiene como esa doble... Pues sí, es como una representación accidental, pero también muchas personas lo toman Ajá. como ejemplo de empoderamiento, porque bueno, sí es de peleas, pero no es solo que la cascan a ella, sino que también es un personaje poderoso y bueno, y que si uno juega con ella puede ganar también. Sí, no, y lo irónico es que la población lo reivindicó después. Pues, Ajá. aunque su inicio haya sido esa censura, la población fue la que lo fue reivindicando poco a poco. Y el otro ejemplo de algo muy similar es lo que pasó con Super Mario 2, que fue en el 88, y era que traía un personaje que yo creo que es muy popular en estos momentos, que ahora se llama Virdeta, pero cuando lo mandan de Japón, el personaje se llamaba Birdo y era un personaje masculino que le gustaba vestirse de mujer. Para poderlo vender en Occidente, lo que hicieron fue decir, no, es una mujer. Es una mujer, siempre Sí, ha sido una mujer. Siempre ha sido una mujer, nunca ha sido un hombre. Pues una pájara, es como un pajarito pájara. Es la pájara. Lo dijo con una seguridad, Sí, es una además- pájara. Además, lo que no entiendo, Virdeta es una pájara, tiene una cosa rara que bota como bombas. Eso no es... Sí, es como los animales raros de Mario. Pero, ¿pájaro? No tiene ni alas. Sí. Bueno, el punto... Estaba la pájara pinta. Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón. Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual. El punto es que Virdeta era originalmente Birdo, que era un hombre, y lo pasaron justamente aquí en Occidente a que fuera un personaje femenino. Sí, y esto es importante mencionarlo porque muchas de estas representaciones vienen también de esa traducción. Bueno, vienen de videojuegos japoneses porque tradicionalmente como la industria de videojuegos es o japonesa o estadounidense, pues la mainstream, ya vamos a ver luego las independientes. Pero lo que venía de Japón, como allá hay unas formas de referirse dependiendo de tu género y de tu estatus social en el idioma, muchas de estas traducciones cuando pasan a Occidente, pues obviamente pasan como a formas más digeribles para el público occidental y se pierden como todos esos contextos y esas como diferencias. Sí, como estos juegos yo creo que hay un montón de ejemplos. Sí, ya en los 90 también hay otros ejemplos que empiezan a tener como más diversidad, pero igual siguen cayendo en el cliché. Hay uno muy famoso que es Rise of the Dragon del 90, donde hay un bar que se llama como el Domo del Placer. Suena súper divertido Oiga, ese pero juego. podríamos montar un bar con ese nombre. El Domo del Placer. Y ahí atienden a hombres homosexuales y el protagonista conoce a una mujer
que está posando como un hombre, que está posando como una mujer. Entonces, Es bastante confuso, nunca sí. realmente sabemos qué es. Y el personaje está puesto como para que el personaje piense que es la novia, pero al final es un hombre, pero al final es una mujer. What? Entonces es como si fuera una broma también. Oh my god. Es como Genderception. Christopher Nolan estuvo involucrado ahí. También está Chrono Trigger, que es considerado uno de los RPGs más importantes de todos los tiempos. Y hay un personaje que se llama Flea y es el antagonista. Y tiene una frase que es muy, muy interesante que dice: hombre, mujer, ¿cuál es la diferencia? Tengo el poder y el poder es bello. Ay, eran los 90. Voy a firmar mis correos así. Y también hay otro ejemplo del 93 que es Dracula Unleashed, que es de Viacom. Se dice que es el primer videojuego que pone a un personaje homosexual que tiene voz, pues como el personaje habla. Lo muestran obviamente como un personaje pervertido que siempre le está lanzando como miradas lascivas Iban a al decir personaje. Pero también pues es importante. Y ya ahorita vamos a seguir hablando de más representaciones recientes, ya de los 2000, 2010, que son un poco más interesantes, pero antes de eso sí quería mostrar como unas cifras, así como Sebas hizo su investigación en el de cine. Esto está subiendo de nivel, cifras. En el 2018, Games Radar, que es un sitio web de reportes de videojuegos y reseñas y estas cosas, hizo una investigación y encontró que de miles de videojuegos habían 179 con representación LGBT, esto en el 2018, y de esos 179 solamente 83 tenían personajes que eran jugables, pues o sea que no eran un NPC al que uno le habla y ya. Y de esos 83, solamente 8 eran el personaje principal, que era explícitamente concebido como un personaje queer. Porque también hay otros que pueden ser queer, pero porque son personajes que se customizan al uno iniciar el juego. De esos hay bastantes. Sí. Bueno, entonces yo creo que como somos tan jóvenes, como vamos a pasar a la era de los 2000, sería bacano también como hablar de esos juegos que nos han gustado y que hemos jugado o que le estamos siguiendo la pista, que traten como estos temas. Sí, ¿por qué no empiezas? O sea, empieza tú ya. Perdón, bueno, no, vamos a empezar con uno que es como muy básico, me gustó mucho y me gusta todavía, yo soy súper usuario, súper fan, yo sé, me van a castigar, de los Sims, me encantan todas las versiones. Qué juego tan aburrido en la vida. Pero me encantan todas las versiones. No, pero los cuando Sims. salió sí fue un hit. O sea, una hora dice los Sims, porque voy a jugar un juego que es prácticamente la vida, pero cuando salió sí fue un hit. Estúpida mis Sims, idiota. A ver, entonces, el punto con los Sims es que fue el primer juego. Se le metieron al rancho. El punto con los Sims es que fue el primer juego que introdujo la dinámica de casarse entre personajes del mismo género, aunque sí tiene más que una contra, era como eso no fue intencional, y lo siguiente es que los personajes no estaban diseñados, pues los personajes no están diseñados para tener personalidad hasta los últimos juegos, ahora sí tienen una personalidad, pero no estaban diseñados para tener una personalidad, sino que era una cuestión de interacción con los objetos y con los demás personajes. Entonces uno podía casar personajes del mismo sexo en el juego. Yo me acuerdo. Pero era por un error, no era porque quisiera. Pues yo ahí también lo digo, puede ser un error o no, o también es un punto a favor de decir, pues el género es un constructo social. Si en un videojuego no se incluye eso y los personajes se gustan dependiendo de las interacciones que tengan, pues meterle la idea de género es algo subjetivo. Y además que lo bacano es que fuera un error, ellos lo siguieron utilizando en los siguientes juegos, pues ahí en los otros 3 juegos que han sacado lo siguieron utilizando y no se ha ¿Solo hay convertido 3 en juegos? problema. Son 4 Sims, pues en los otros 3. Entonces eso es muy bacano. Yo me acuerdo, así como historia personal, que yo cuando empecé a jugar los Sims 1 creaba partidas para casar al personaje hombre con otro hombre, pero no podía guardar esas partidas porque mi primito también jugaba. Los Sintes ahí te iban a sacar del closet. Entonces tocaba jugar la partida y ya, no guardarla. En el episodio del closet hubieras dicho, no, es que yo salí del closet con los Sims. Sí. Hubiera sido raro. Entonces yo casaba a los Sims entre ellos y ya. Sí, no tú guardaba. primero hubiera preguntado, ¿quién casó a mi Sim con otro hombre? Ah, no, yo los creaba, perdón. Si los Sims se tratan de eso, de crear tu vida ideal, listo.
Entonces ya eran A mí yo como las únicas 2 veces que jugué eso, se me quemaba todo, se me morían todos del aburrimiento. Y... Ah, yo los mataba, los metía en la piscina y les quitaba. Yo lo que hacía era que los metía a bañar y les quitaba la ducha para verlos desnudos, pero pero lo censuraban y Sí. me daba mucha rabia. Yo lo quiero ver enjabonarse. Terrible. Yo todavía me quedé en los 90. Hay un juego que quiero nombrar y ¿ustedes alguna vez jugaron esos jueguitos en el computador que para que el personaje fuera a algún lado tocaba darle clic y interactuar con todo con clic? Sí. Bueno, este juego es... Los Sims. Ah, bueno, como eso. Pero este es un poquito más antiguo. Este es del 92. Y se llama Rex Nebular y a ver cómo traduzco esto. Y el cambiador de género cósmico. Imagínense. Nomás con el título ya... Y era una historia así de dar clic, de averiguar. Entonces, pues la historia principal era de que Rex Nebular, que es el protagonista, es así como el Star-Lord, como el chacho de la galaxia, y lo encargan a buscar como un envase, o yo no sé qué es lo que le ponen a buscar. Y él se va a buscarlo y por un accidente cae en un planeta que solo está lleno de mujeres. Entonces la historia del planeta es que las mujeres y los hombres estuvieron en una guerra, las mujeres ganaron, pero pues después de que mataron a todos los hombres se dieron cuenta de que, oye, no nos podemos reproducir. Algo falta acá. Entonces crearon este cambiador de género para que por momentos alguna mujer pues, o varias mujeres se pudieran cambiar de género y pues embarazar a las otras. Pero este man, pues el protagonista cae allá y es hombre, entonces está ahí en el problema de que soy hombre y me pueden llegar a matar, entonces él en ciertas ocasiones se tiene que cambiar a mujer para poder sobrevivir en el planeta. Entonces este juego me parece interesante porque juega con estos cambios de género, así como lo hacía Ranma y todo esto. Entonces ese juego me pareció interesante mencionarlo, por eso es del 92. Está muy bacano, pues la idea de cambiar de género por necesidad. Si no me matan. Es como lo que ven las mujeres. Sí, bueno, yo también recuerdo la experiencia con Assassin's Creed, que si bien inicialmente no tenía explícitamente personajes gay o pues LGBT, recuerdo que en el segundo juego aparece Da Vinci, y Da Vinci pues es un reconocido artista homosexual renacentista, o bueno, no homosexual porque en la época no existía este concepto, pero sí se relacionaba con hombres. Y en los juegos más recientes de Assassin's Creed, por ejemplo, en el que es en Londres, que no recuerdo en este momento el nombre, es la historia con 2 hermanos, un hermano y una hermana, y el hermano mencionan que tuvo como una amistad conflictiva con alguien. Amistad conflictiva. Yo tuve una amistad conflictiva con mi ex. They seem to be very good friends. Y nunca le muestran un interés amoroso por una mujer, y esto nunca fue confirmado en el juego, pero luego como extraoficialmente la empresa, o sea, una JK Rowling, Sí. la empresa dijo que sí, que era bisexual. Y ya por ejemplo en uno de los más nuevos, que es Odyssey, que es en la antigua Grecia, uno puede jugar como uno de los 2 hermanos, no recuerdo los nombres, y uno puede relacionarse indistintamente con hombres y mujeres dependiendo, pues sin importar si uno es el hermano o la hermana. Entonces, pues a medida que van desarrollando los juegos con los años, también se van complejizando estas formas de relacionarse. Sí. Yo voy a hablar de unos que no he tenido la oportunidad de jugar, pero les he seguido mucho la pista y he visto varios gameplays. Y es Mass Effect y Dragon Age. No me acuerdo cómo se llama. BioWare, creo que se llama la empresa. BioWare es la empresa, sí, que es como reconocida como una de las que mejores representaciones tiene en los videojuegos. Y exactamente, yo creo que por eso es que los quiero jugar. Porque, bueno, además he visto los gameplay y parecen como soft porn para gays con minotauros. Es muy bacano. Sí, aparte porque creo que muchas de estas representaciones vienen de videojuegos de fantasía, del género de fantasía, donde hay diferentes especies, porque precisamente en estos videojuegos y en estos contextos el género es algo que no importa tanto, porque pues hay tantas especies que hay relaciones interespecie, intergénero, inter lo que sea. Sí, en Mass Effect yo sé que si uno puede escoger con quién se relaciona, así como con Assassin's Creed. Entonces, si quiere estar con un hombre, con una mujer, con un extraterrestre, con lo que... Minotauro. Un minotauro. No, pero lo bacano justamente de estos juegos... Lo bacano de estos juegos de Mass Effect y Dragon Age es que siento que le ponen como un extra a la construcción del personaje, y es que el personaje tiene personalidad, ¿cierto? Incluso hay un personaje, creo que es en Dragon Age, donde el mago no
pues él es gay, abiertamente gay, entonces él puede relacionarse con mujeres, pero no va a generar ninguna relación amorosa con mujeres, sino de amistad. En cambio, con hombres, y con cualquier hombre del juego, sí puede desarrollar... Bueno, con cualquiera no, con el que le guste. Exacto, también, perdón, sí. Puede desarrollar No. puede desarrollar una relación amorosa. Entonces lo bacano es como que esa construcción que hacen de los O sea, que personajes. es explícita, que está intencionada. Exacto, y no es como tan gratuita como los Sims, que finalmente solo es el relacionamiento, sino que aquí es una cuestión de construcción del personaje, y que también lo bacano es que no se centra la historia en eso, pues incluso, y el personaje protagonista, que es este mago, pues es gay, entonces no hay ningún rollo, y lo bacano de estos juegos y de esta empresa es que ha sido como una de las únicas que ha logrado colocar estos juegos en el mainstream, ¿cierto? Como en las grandes ventas sin que se le venga una avalancha de gente encima, pues, para Sí, que matarlo. aparte es muy exitosa. Exacto. Yo nunca los he jugado, pero es que siento que ese Dragon Age es largo y aburrido. ¿Jugaste de esto? Pero jugué de Stranding, así Sí. que puedo soportarlo. Sí, yo voy a seguir también con un juego que empecé a jugar, pero no he podido terminar porque se pone muy difícil, que es The Witcher 3. Uy, sí. Y en este juego, Ciri, que es uno de los personajes principales, es lesbiana o bisexual, no es confirmado porque le preguntan una vez como por sus novios y ella habla de una relación con una mujer, y esto está presente tanto en los videojuegos como en los libros, porque estos juegos están basados en una serie de libros de un autor polaco. Entonces también es como uno de los personajes que se citan siempre en los listados de representación LGBT en los videojuegos. Yo nunca pude con ese juego. O sea, lo jugué un tiempo, pero me parecía tan difícil y era como la vida real, pero con magia. Tienes que adquirir experiencia para que te den trabajo, pero no tienes trabajo porque Sí. no... Tengo Ajá. experiencia, entonces no tengo plata y entonces no Y puedo... los guardias te pegan y te roban. Sí. No puedes soltar eso. Es Colombia, pero con magia. Bueno, ahora yo tengo el juego para todos los que están encerrados en su casa. Suéltalo. Y es el simulador de citas con daddies. O sea, sí, escucharme. Bueno, pues esto es una novela gráfica como adaptada a un juego desde el año 2017, creo. Y pues la idea del juego es como uno crea su personaje, uno es un daddy y entonces uno se customiza, se pone el pelo que quiere, la panza que quiere, el abdomen o lo que quiera ponerse. Y la idea es empezar a tener citas con otros daddies. Y pues entre estas citas pues hay minijuegos y todo eso, pero o sea me parece muy interesante porque o sea la idea es muy loca, pero el juego gráficamente es muy bonito, no lo he jugado, hasta ahora lo instalé, pero... Y lo es voy tu nueva obsesión. Y es mi nueva obsesión, ahora voy a salir con puros daddies virtuales porque los de la vida real no salen. Pero sí, estos videojuegos de simulaciones o de novelas gráficas también es todo un mundo y todo un género, además porque muchos de ellos son producidos por desarrolladores independientes, y digamos que las representaciones más interesantes vienen casi siempre de esfuerzos independientes y no tanto del mainstream, porque esto también tiene que ver mucho con la misma comunidad de fandom que no se ve reflejada como en estos videojuegos y dicen, bueno, pues yo aprendí y tengo mis conocimientos en programación, puedo hacer un videojuego que represente lo que yo quiero que esté. Y en estos simuladores y en estas novelas gráficas hay muchas cosas locas. Yo también conozco uno que es Hatoful Boyfriend, que es de simulación de citas en el que uno tiene que conquistar a todas las palomas de un colegio. Pues o sea, los personajes son palomas y tienen diferentes personalidades. Palomas literales, que es lo peor. Y el protagonista es una paloma. No, el protagonista es un humano. No entiendo quién tendría un fetiche con una paloma. O sea, Aparte de María. Bueno, sí. Yo soy un ser humano y tengo que ir a Y conquistar. estás en una escuela de palomas. ¿Por ¿What? qué? ¿Por qué? Porque así es Japón. Y después tengo que conquistar las palomas. Ajá. La idea es conquistarlas a todas. ¿Para qué? Tienes Porque que conquistar. Sí, pues tiene muchos finales. Si el diferentes. personaje se hubiera llamado Virgen María hubiera sido perfecto, la verdad. ahí tenemos un... Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar de uno no tan divertido. Bueno, No, entonces ya no hablemos de eso. no sé por qué, además de las palomas ya borró todo, pero justamente eso que hablas de los simuladores y de las creaciones independientes, hay uno que apenas encontré hace muy poquito que es Coming Out Simulator, que, bueno, son dos, Coming Out Simulator y Found, que son dos simuladores como una historia gráfica que uno va tomando decisiones y las decisiones que tome van afectando la historia, y el primero es sobre cómo salir del closet y contarle a los papás y a la hermana y todo esto, y el segundo es de una chica trans que llega al pueblo después de muchos años y vamos siguiendo la historia de ella contándole a los familiares que es una mujer ahora, porque eso solo lo vamos lo vamos conociendo a través de los diálogos. de los diarios, no, de los Ah. diarios que ella tiene.
ahí vamos dándonos cuenta de que era un hombre que hizo la transición. Entonces también es muy bacano porque estos juegos son como un poco inmersivos. Lo que te hacen es meterte en la historia para contarte esa historia y como que las decisiones que tomes vayan dándole forma. Entonces son muy bacanos estos dos simuladores. Sí, es muy chévere además porque el humor, tú nos pasaste el de Coming Out Simulator antes de esta sesión y los dos lo jugamos y es muy bacano porque aparte los chistes y el humor negro es muy bacano. También en esta misma línea de juegos independientes voy a hablar de uno que me pareció muy interesante, no lo he jugado pero pues investigando encontré este título que es Mi exnovio es un tirano espacial. Podríamos haberlo dejado a mi exnovio, es un tirano. Sí, creo que muchos nos podemos identificar con ese título. Y es también de un desarrollador independiente australiano, se llama Luke Miller. Se lanzó en 2012 y es también de estos juegos de, como los que mencionaba Sebas ahorita, de que hay que hacer clic, interactuar con diferentes personajes y diálogos. Y se trata sobre un capitán que se llama el Capitán Minogue, que es un homenaje a Kylie Minogue. Nada más, o sea, gay. Más gay no puede ser. Empezamos ahí ya. Y viaja por la galaxia en una nave espacial llamada el Pleasuretron. Ok, y van a la nave del placer. Y encuentra a muchos personajes con abdominales marcados. Y el personaje, el antagonista, es su ex malvado, super malvado, que está empeñado en apoderarse de todo el universo. ¿Cómo terminar con el recuerdo de tu ex de forma creativa? Es una forma de sublimar eso. Sí, ese man debió haber terminado muy mal con el ex, Sí, pero bueno. Pero hizo muy bien el tránsito, Sí, pues no, haber creado un videojuego. Sí, no se fue a emborrachar. No, nada. no. Va a crear un videojuego donde seas el villano malparido. Ay, perdón. Bueno, para no hacerlo muy largo, voy a hacer una anotación de uno que este videojuego lo jugaba no por la historia. No conozco la historia de Grand Theft Auto, ninguna historia. Yo sé que es de ¿cómo se llaman? De gangsters. Mafiosos. Sí, son mafiosos. Mira, qué poco sabía. Solo que me encantaban los videojuegos de... Lo jugaba muchísimo. No, Oh shit. Here we go again. pero me encantaba, era por... matar gente. Sí, literal, uno violar la ley y meterse en la ciudad donde no podía meterse. Pensé que ibas para otro lado con eso, no, pero bueno. No, violar la ley, meterse a las ciudades donde uno no se podía meter. Violar, meterse, todo. Sacar bazucas y dispararle a ancianas. O sea, el juego... Pero eso era lo divertido del juego, en serio. Sí, sí. Y me sorprendí mucho de que tuviese un DLC No gay. podía hacer con otra cosa si no era con una bazooka. Sí, además volaban y te dejaban. Las viejitas eran las que más plata tenían en el juego. Okay. Entonces, bueno, y el rollo es que ellos tienen un DLC que se llama Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony, como la balada del gay. Tony el gay. Tony el Gay, eso, de Tony el Gay. Yoda. Y era como que es una historia muy devolviéndonos a los inicios de los videojuegos de Tony, el gay mafioso que maneja un bar gay, que es latino también, obviamente, ¿cierto? Y es súper malote, pero entonces el personaje le ayuda. Solo que una saga como tan machista como es Grand Theft Auto que tenga un DLC de esto, yo me quedé como... Aparte bueno. que, pues ahí sí se hacen como el no homo porque el personaje jugable es un guardaespaldas de él. O sea, Ajá, no es sí. directamente él. Para que los heterosexuales no se No se vayan sientan, sí. Sí, pues, es que además el juego es lo más machista que hay, pues uno tiene sexo como todas las prostitutas de la ciudad, también así es. Entonces, Y después les puede pegar. sí, entonces el juego por eso era divertido, entonces por eso traje la anotación. O sea, en el juego Nosotros no apoyamos ese tipo en de... el juego podía ser... Estúpida, mi podcast no se hace responsable por las opiniones emitidas. Por favor. Bueno, ya. Y yo creo que esto nos da pie para hablar de algo que yo también quería traer a colación con este tema de los videojuegos y es como la evolución de las representaciones de masculinidades y también de las mujeres y un poco de la misoginia que hay detrás de muchos de los videojuegos y también de la comunidad gamer, porque para nadie es un secreto que para las mujeres a veces es difícil entrar a la comunidad gamer, para la población LGBTI ha sido difícil entrar a la comunidad gamer y preguntarnos por qué y qué hay ahí también, porque muchas de estas representaciones como ya más complejas vienen desde de años recientes y ver como esos ejemplos de cómo se representaban a las mujeres y a los hombres. Yo creo que en eso está las vestimentas, pues la forma como se vestía. Me acuerdo que a mí también me encanta Mortal Kombat. Yo tengo un problema, ahora que lo voy a notar. Me gustan los juegos muy violentos, pero me encantaba Mortal Kombat. Y algo bacano de Mortal Kombat
Bacano, perdón, no, algo horrible de Mortal Kombat era la vestimenta de las mujeres, ¿cierto? Hasta incluso la generación del Play 3 era Mortal Kombat 9, eran los hombres pues vestidos con sus trajes súper puertotes y las mujeres tenían casi que una rayita tapándoles el pezón. Ajá. Y era como así, literal. Entonces es muy particular ver cómo no solo eran Mortal Kombat, en muchas representaciones, incluso de los juegos de pelea más que todo, las mujeres eran como las super hipersexualizadas. Que eso Street incluso... Fighter, Exacto. Tekken, todos esos juegos. Bloody Roar. Tomb Raider también, Lara Croft. Que le hicieron los senos triangulares. Los senos triangulares y la ropa, pues que ella estaba en el frío más frío del mundo y siempre estaba con sus shorts, o en la selva con los zancudos y estaba con sus shorts. Ese desarrollador debía estar pero excitado programando a Lara Croft. Y vemos que, por ejemplo, en las iteraciones más recientes, las de Square Enix, ya Lara Croft tiene ropa que de verdad le sirve según la situación en la que está. No son 3 tallas menos. Exacto. Y yo creo que eso para uno, por ejemplo, como marica ñoño, es conflictivo entrar al mundo de los videojuegos cuando uno ve estas cosas. Pues obviamente a uno le encantan los videojuegos porque está en la cultura geek y a uno le gustan estas cosas, pero uno después empieza a ver, yo nunca me vi representado ahí. Y es muy complejo porque los videojuegos es algo que ahora es una de las industrias más poderosas económicamente en el mundo. Se puede equiparar a la industria del cine y es importante que también empecemos a ver cómo están esas representaciones ahí. Sí, además es muy teso porque este tema de la misoginia también, Duke Nukem creo que se llamaba uno de los juegos de sí. Play, que era súper misógino, pues era, ¿no? Incluso también lo bacano de ver los avances del tiempo es justamente eso que hablabas de Tomb Raider, no solo pasó en Mortal Kombat, la última generación también ya las vistieron, ¿cierto? En las últimas generaciones ya las vistieron, y también Duke Nukem volvió a sacar una nueva versión y creo que esta vez ya no funcionó, ¿cierto? Porque ya había pasado el tiempo de sus chistes misóginos, ¿cierto? Como, sí, ya nadie le da risa a eso, pues. Entonces es muy particular ver ese avance que yo creo que todavía no se ha ganado mucho terreno, pero sí va hablando también como de eso, de las conversaciones que se tiene entre la comunidad gamer, bueno, más que la comunidad gamer, como la realidad y la empresa, sí, que va cambiando esas dinámicas. Pero yo creo que es de los dos lados. Una es, sí, como la relación económica entre la empresa y lo que puede vender, y eso obviamente implica unos cambios, que si las cosas no venden, entonces cambian las historias de los videojuegos, pero otra también es la comunidad gamer, que pues para hacerla más receptiva, que no sea tan áspera para ingresar a ella. Oh my god. Perfecto adjetivo para usar. Áspera. Sí, porque a mí me encantan los videojuegos y me encanta también la comunidad de compartir como eso, los conocimientos, el amor por los videojuegos y por estas cosas, pero sí hay que hacer esa crítica de que claro, la comunidad gamer puede ser bien misógina. No, y eso se ve en los ejemplos de las recepciones de los juegos y todo. Pues eso es muy teso. Pues de todos los medios que hemos hablado, este es el que menos representación. Ajá. O las representaciones que tiene son bastante conflictivas. También, pues, no solo hablando de las representaciones femeninas, también las representaciones de las masculinidades tienden a ir cambiando. Yo siempre pongo el ejemplo de God of War, que las 3 primeras de God of War era mata, el de monstruo, mata. Y la venganza, y ese el macho con rabia que quiere matar a todo el mundo. Y la más reciente, que es God of War 4, ya es, digamos, le dan mucho más desarrollo al personaje, ya es un hombre con un hijo que es quiere... un daddy. Es un daddy, o literalmente... Te gusta, ¿cierto? Tiene la caracterización de un daddy, pero además tiene como todos sus conflictos de relacionarse con el hijo, y para mí eso es como las nuevas masculinidades también, porque igual él sigue siendo fuerte y cuando tiene que pelear, pelea bien, pero ya le dan como estas complejidades diferentes de las nuevas masculinidades. ¿Nunca se enamoraron de un personaje de un videojuego? Sí, el de Uncharted. Nathan Drake. Nathan, sí. Aparte de sus chistes misóginos, en los primeros juegos era muy guapo. Pero las representaciones de Uncharted son muy bacanas porque el personaje de Elena siempre ha sido independiente. En los últimos juegos hay uno que es protagonizado por... ¿Cómo es que se llama Nadine y Chloe. Pues ya cuando Nathan se retira, el protagonismo se lo pasan a unas mujeres. Igual sigue siendo muy divertido. Y sí, yo también me enamoré de Jake. Cuando estaba buceando, que tenía como el traje que se le pegaba al cuerpo. Y le dicen a uno, busque rápido eso. Y él ahí, como que espere que le estoy morboseando las nalgas. No, a mí me pasó fue con Leon Kennedy de Resident Evil 2. Me parecía tan... O sea...
En Play 1... ¿Cuál pues, era Leon? El policía. Ah, ya sí. Pero pues en Play 1 nomás podía verlo medio definido en las fotos. Medio definido. Eso eran No, cuadros. pero en el gameplay Ah, ok. eran todos puros cuadritos. Entonces uno no podía decir como que, uy, En la ¿cómo- cinemática. ¿Cómo me excita? Sí, en la cinemática. ¿Cómo me excita el cuadro 5? Pero en las cinemáticas o en las imágenes del juego, pues uno lo veía y yo decía, oye, ese man está muy bueno. Pero pues, y ahora en el remake que hicieron hace poco, pues ahí sí ya sale más definido y ya se puede morbosear mejor. Oh my god. Las ventajas del 4K. Sí, de 4K. Pero sí, ese juego me gustaba mucho. No me acuerdo que otro Drake también estaba. Pues, Estamos también. hablando de misoginia, justamente. Sí, pero pues. Pasemos a temas más interesantes. Y bueno, hablando ya, como para juntar un poco estos dos temas, creo que dejamos un videojuego importante para el final, que es Last of Us. Last of Us significa también un paso importante en la representación, tanto el primero como el segundo, más el segundo. Pero en el primero, pues también se muestra la revelación de que el personaje de Ellie es lesbiana en el DLC. Y aparte también estaba Billy, ¿era que se llamaba? El Billy, personaje sí, que sí. vivía en el pueblo, que también uno, si investiga las cartas y eso, se da cuenta que tenía una relación con otro man y el man no se lo aguantaba y se suicidó. Oh my god. Qué linda relación. Como todo en el postapocalipsis. Y bueno, ya en el segundo juego, cuando deciden darle protagonismo a Ellie y a la antagonista, es también muy interesante como las dinámicas misóginas que esto empezó a mostrar, porque la antagonista ni siquiera es un personaje LGBT, es una mujer cis heterosexual, pero simplemente por tener un cuerpo musculoso empezó a tener unas reacciones súper odiosas de la comunidad, y uno entiende también como el apego sentimental y emocional de las personas con los personajes, pero a veces estas reacciones son como muy exageradas. No, además que lo bacano de este juego, bueno, para los que no han jugado, es un juego de un futuro postapocalíptico donde un hongo infecta pues es como zombies, entonces infecta a las poblaciones y hay un fin del mundo. Entonces lo bacano justamente de esto es que siento que los videojuegos también son inmersivos y te ponen justamente en esa idea de la ética y la moral. Entonces, el identificarse con un personaje como los principales, pues finalmente te hace también pensar como el man era antiético, la vieja era antiética, pues cometieron un montón de atrocidades. Solo porque esta va a como retar a los que tenemos por héroes del juego pasado, entonces ya es una porquería y empiezan a basarse más yo creo que se basaron más en ese tema de la masculinidad por ser eso, pues, perdón, de la feminidad por ser masculina, era nomás porque les cuestionaba los valores éticos, Ajá. ¿cierto? Como que eso me cuestiona el tema de que yo también estaba apegado a un personaje súper cuestionable moralmente. Que tampoco está mal, pues porque Ajá. el juego también yo creo que muchas de las críticas que se le hacen al juego son válidas, porque también la decisión de los desarrolladores de ponerte en la perspectiva de un personaje y hacerte empatizar por ellos, y tampoco permitir que tengas decisiones. Por ejemplo, lo de, pues como el mensaje final del juego es que matar está mal y La venganza nunca es Don buena, Ramón. Don pero Ramón. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. digamos que durante todo el juego, las peleas con los enemigos, el juego no te da la opción de evitarlas, siempre tienes que matarlos. O cuando tienes que matar perros, eso no se puede evitar. Ay, sí, a mí me dolió mucho matar perros, era Y horrible. digamos que si el juego quería hacer un punto de eso, le podría dar la opción al jugador, esta parte si la haces con stealth, puedes pasarla, pero el juego te lo hacía imposible. Entonces es también, hay unas críticas que son válidas, pero yo creo que como ese odio incluso a la actriz que daba la voz del personaje, Sí. y que le manden amenazas de muerte por Twitter, ya me parece exagerado. Sí, la gente se raya mucho con esas cosas. Sí, además, el tema de que, como también habían quejas de, ay, pero es que ya en este juego solo jugamos con mujeres. Pues, ¿y qué tiene de malo eso? Pues finalmente los personajes eran igual de buenos al personaje. Pero cuando jugaban con Tomb Raider no peleaban, era porque Tomb Raider estaba en sus shorts y con Ajá. sus senos puntiagudos. Exacto. Pero Y sí. hay otro tema de este juego que me parece chévere, y es la inclusión de un personaje trans, y me parece una representación muy chévere, y el desarrollo del personaje no es como superficial, como que está ahí de adorno, Ajá. sino que le dan más profundidad, y ese personaje me gustó mucho, era uno de mis favoritos. No, y el tema de que fuera trans era súper importante para la historia. Pues como Sí. que todo el misterio que había en torno a eso, pero también el tema de que él fuera trans era como vital para la historia y todo lo que pasaba con él. Deberíamos hacer un episodio de la sopa. Sí, yo voto por eso, porque necesitamos mucho más tiempo para hablar. Sí, si quieren un episodio de las sofas, déjennos saber ahí en el Twitter o en el Facebook. Sí, y hablando pues del personaje trans, también me parece muy importante que muestran
la parte religiosa, que, o sea, y de los cultos y del el pensamiento en masa, que él sigue creyendo en las enseñanzas del culto de él y de lo que hace la profeta, pero la comunidad no lo acepta. Entonces es también muy, muy bacano como muestran como esas tensiones entre lo que uno quiere creer y la comunidad que no te acepta. Sí, a mí el tema de la recepción justamente como del fandom me pareció muy brutal en cuanto a los ataques que hacía. Pues uno de los que más me dejó rayado era ese tema porque claro, cuando yo empecé a jugar el juego yo esperaba que fuera malísimo por las reviews que tenía en internet. La gente decía, no, ese juego es horrible, el juego es muy bueno. Pues incluso tiene cosas muy buenas, más buenas que el primero. Solo que era esta idea de que ya no jugábamos con un hombre netamente, ya era casi que todo con mujeres, de que, también habían críticas de que, pero es que ¿por qué meter a Ellie como lesbiana y centrarse en esa historia? Es como, aquí voy a decir, casi digo una grosería, como, Nea, usted no jugó el DLC, Ellie era lesbiana desde el primer momento. Entonces, como que esto no fue incluido ahí. Pero además es porque ya en el 2 es lesbiana y lo muestra. O sea, no es lesbiana y lo oculta. Porque mucha gente podría decir, ay, sí, que sea lesbiana, pero ¿por qué tiene? Háganlo en su casa. Porque tiene que besarse con una mujer, pues porque es lesbiana. Tener sexo, lo tienen aunque no lo muestran, pues ahí hacen un cuadro a negro. Pero sí, pues esas cuestiones. Ya no sería un videojuego, sería una película porno. Pero sí, a mí el juego me encantó. Yo, de hecho, lo voy a volver a jugar. Yo soy, con juegos con historia, yo soy de jugarlo una vez y ya. Y como que, bueno, ya sé la historia y tal. Pero con este yo quiero volverlo a jugar porque me parece muy chévere. Y me parece que la historia es muy bacana y la jugabilidad es muy, muy, muy entretenida. Y la representación de lo LGBTI. Pues ahí eso es lo bacano también en este videojuego. Que ya lo han hecho otros. No es la primera vez que se hace. Pero en un juego mainstream como que siento que lo han hecho muy bien, ¿cierto? Ellie no es lesbiana solo porque queríamos incluir un personaje lesbiana. O este chico no es trans solo porque tienen un arco documental y no se centran en eso, ¿cierto? Y es más, sus dramas son en realidad por el fin del mundo y otras cosas diferentes a soy lesbiana o soy trans. Entonces eso es como lo bacano y conectan las historias. Entonces me parece que hacen una representación muy bacana y también de las nuevas feminidades. Sí, yo creo que con este videojuego terminamos como esta gran discusión sobre la historia y de los videojuegos que nos representan y ahorita podemos hablar de unas conclusiones sobre esto. Bueno, yo creo que entonces para terminar vamos a sacar unas conclusiones y la que yo tengo es que ha crecido mucho la representación a lo largo de los años. Todavía falta un camino muy grande por hacer, sí, pero siento que ha sido muy positiva, al menos bueno, en la creación de los videojuegos, al menos en los mainstream. Entonces me parece bacano que ya vistan a Tomb Raider o que exista The Last of Us y una historia que se base en personajes LGBTI, pues ya me parece que es una ganancia. Sí, que pasemos de lo indie a lo mainstream y que las representaciones vayan evolucionando. Lo otro que, pues lo que yo creo es que estas historias pues no son solo como matar abuelitas con bazooka. Oh my god, no lo voy era cuando estaba más pequeño. Eso lo hace peor. Sí, o sea, ¿con qué clase de gente nos estamos juntando? Sino que son historias también, o sea, pues habrá juegos muy superficiales y que solo sean matar o andar en carros y todo eso, pero hay otras historias que van más allá, que le dan profundidad al personaje y que quieren contar de verdad ese personaje por todo lo que pasó, así como estos simuladores de los que nombrábamos en el episodio de hoy. Cómo salir del closet, la persona que hizo ese videojuego es alguien que quería contar su historia y él lo dice al inicio del juego, dice, todos los textos aquí pues fue lo que mis padres y mi exnovio dijeron, etcétera, etcétera. Entonces también verlos como, así como vemos los libros como una historia interesante, también podemos llegar a ver los videojuegos como una historia, como una película interactiva, no tanto como una película interactiva, tal vez me corrijo ahí, pero sí como una manera de contar historias de una manera diferente. Sí, yo creo que eso es también lo poderoso de los videojuegos. Los videojuegos tienen un potencial muy grande por la forma en que empatizan con el jugador y cómo lo hacen a uno meterse en la historia. Entonces sí, a los videojuegos hay que darle mucha atención porque creo que es de las industrias que más desarrollo van a tener de ahora en adelante. Y yo también concluiría que parte del trabajo de ahora en adelante es también con las comunidades y con la comunidad gamer, los fanáticos, el fandom, porque también necesitamos que aparte de que la industria empiece a producir
juegos más inclusivos, necesitamos que estas comunidades también abracen un poco más la diversidad y la inclusión y que le hagan la vida menos difícil a quienes quieren ingresar, porque digamos que lo más chévere de esto de los videojuegos, las películas, los libros, es uno poder compartirlo con otra gente y charlarlo y discutirlo y decir, ay, sí me gustó esto y lo otro, o recomendar. Y los videojuegos tienen muchas cosas bacanas para comentar y compartir, y pues nos perdemos de muchas opiniones si hacemos que la comunidad sea tan cerrada. Y bueno, aprovechando ya que esta conclusión habla sobre comunidad y fandoms, ya notarán que hicimos 4 episodios muy especiales sobre los 4 medios más importantes: la literatura, el cine, la televisión y los videojuegos. Podrán haber otros que luego podemos tocar más a fondo. Podemos hacer de música, pero no podemos incluir tanta música. Exacto, la plataforma no nos deja, pero ya hicimos como estos 4 recorridos importantes y ahora vamos a hacer unos episodios especiales sobre la relación de los fandoms con los productos culturales, o sea, cómo es esa relación entre los autores, ya sea de películas, libros o videojuegos, y las comunidades, cómo las comunidades también se han vuelto productoras de contenido. Y también vamos a hablar de un tema que hablamos mucho en cine y televisión, y es el queerbaiting y el queer coding. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de queer? ¿Cómo se codificaban a los personajes diversos? Y cómo esas codificaciones todavía prevalecen en muchos estereotipos. Entonces, para que sepan que esos son los episodios que vienen. Y también tenemos una sorpresa para el episodio de final de temporada que espero que les guste. Aquí colocamos la música ominosa. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este ratico. Esperamos que les haya gustado el podcast. Recuerden seguirnos en Twitter como @estúpidapodcast y en Facebook en la página del Club de Lectura Iconografías, y nos vemos hasta el siguiente podcast, o nos jueguen oímos. todos los videojuegos que dijimos. Sí, y busquen los más raros, además hay muchos muy raros. Sí, sean daddies. Yo ya instalé el del Daddy Dating, así que Bueno. puede ser que el siguiente episodio ya llegue con un Daddy. Ok, ojalá en la vida real. Para que nos pague el podcast y podamos hacer un estudio. Sí. Buena Lo grabamos en una caja. ¡Chai!